Ana María Sepúlveda Herrera, ella es nutricionista, dietista y es un gusto, por supuesto, que esté compartiendo con nosotros en nuestro consejo. Muy buenos días para todos ustedes, Felipe, Paula, Andrea, y para todos los televidentes, y muchas gracias por la invitación. Diana, seguridad alimentaria es un tema definitivo también relacionado con el medio ambiente. ¿Cuál es esa relación? Sí, bueno, solo como para iniciar, todos los días comemos, ¿cierto? Es un acto que necesitamos todos para poder vivir. ¿Qué tal si por el cambio climático, por los efectos del clima, eso no lo podamos hacer más, ¿cierto? Estaría en riesgo la supervivencia de la humanidad. Entonces a veces decimos, pero que llueva más o que hayan sequías que afecta, eso lo vemos todos los días, ¿cierto? La pérdida de cultivos, la pérdida de los ingresos de los mismos campesinos, ¿cierto? El alza de los precios, que también la vemos, entonces hay heladas, hay pérdida de cosechas, eso también afecta al consumidor, no solo a los productores, sino al consumidor. Entonces hay una estrecha relación en todos los efectos ambientales y lo que tenemos en la mesa disponible para el consumo. Las alertas históricas están al orden del día. ¿Recuerdan el informe de Andrés Candela desde Francia con el bajo nivel de los ríos y cómo surgieron esas leyendas terribles que decían, si usted está viendo esta leyenda, prepárese para llorar o para sufrir hambre? O cuando vuelva a desaparecer esta piedra, se acabará el hambre y volverá a la vida. Pues ahí está clarísimo, Diana, esa relación histórica que se ha tenido. Pero hoy, ¿cuál es la situación? ¿Qué tan grave es en este momento la amenaza a la seguridad alimentaria? Es decir, a la capacidad de la humanidad de alimentarse en este planeta con estas condiciones actuales. Sí, digamos que para las personas que vivimos en la ciudad siempre vamos a tener disponibilidad. Uno va a una tienda, a un mercado y hay diferentes opciones, pero no todas las personas tienen esta disponibilidad, ¿cierto? Y cada vez somos más habitantes, incluso hay informes de la FAO, para 2050 vamos a ser 10 billones de habitantes, se necesita aumentar la producción de alimentos para que todos podamos estar bien nutridos, pero el cambio climático está afectando esos cultivos, ¿cierto? Incluso cultivos tan básicos para todo el mundo, incluso para la alimentación de nosotros los colombianos, como el arroz, ¿cierto? Entonces, el cambio climático, las altas temperaturas o incluso las heladas afecta la cantidad de arroz que se produce, ya no se produce la misma cantidad o se necesitan más fertilizantes, pero además el que se produce tiene menos nutrientes, ¿cierto? Y el arroz, como un cereal que es base de la alimentación, es base de muchos nutrientes de mucha población, ¿cierto? Entonces no solo se produce menos o se necesitan más herramientas, que enseguida lo miramos, los fertilizantes también afectan ese cambio climático, sino que tienen menos contenido nutricional, eso se ve también en la leche y en otros productos de la canasta básica. Diana, pues sabemos que sobre la mesa hay muchas aristas que se pueden abordar en este tema de cambio climático. Ya se ha analizado en esta conversación el tema de la disponibilidad, pero otras el tema de la disponibilidad y del desperdicio, porque mientras muchas personas tienen inseguridad alimentaria, en otros lugares del mundo lo estamos desperdiciando y eso también tiene consecuencias en el cambio climático. Sí, Paula, ese tema, digamos que es uno de los más sensibles. Hay informes que dicen que en el mundo se desperdician 1.300 millones de toneladas al año de alimentos, ¿cierto? Y en Colombia, en 2016, se presentó un informe a nivel nacional donde se decía que se están desperdiciando 10 millones de toneladas, que serviría para alimentar la población de Bogotá un año, ¿cierto? Entonces, miremos la cantidad de desperdicios. Y decimos, así es que se cultivan más, se pierden en el transporte, digamos que en toda esa parte previa a que nos llegue al mercado y a la mesa hay muchas pérdidas de alimentos, pero nosotros como consumidores también estamos involucrados. Entonces, un llamado es a eso. Yo estoy en mi casa, miro qué debo comprar, a veces compramos por impulso, entonces está esto en promoción, entonces compremos 2 o 3 paquetes sin saber que probablemente los voy a tener que botar. Y otro tema también a nivel, digamos, del hogar, y nosotros como ciudadanos lo podemos hacer, el tema de las fechas de vencimiento. Vemos también que en muchos supermercados hay algunas ofertas de fechas de vencimiento. Eso es bueno, si yo sé que puedo comprar un paquete de cierto producto porque somos varios en la familia y en unos días lo podemos consumir, es una opción.
porque si no se vende, si no se dona a los bancos de alimentos, son productos que se van a botar, ¿cierto? Entonces son estrategias muy simples que como personas del diario vivir podemos realizar. Ya nos alertaban los bancos de alimentos esta semana. ¿Quién trajo la cifra esta semana? Juan, del desperdicio, de la pérdida de ¿cuánto? El 34% advertían los bancos, ¿cierto? Sí, 34%. Impresionante. Es impresionante. Doctora, yo le hago una pregunta. Pero desde la vida cotidiana, ya usted lo dijo y es muy importante que incluso cuando preparamos el alimento no sabemos ni pelar la papa, queda media papa ahí botada, la papita que está como un tomatico feito lo vamos botando porque está chotico, pero no sabe que uno lo puede pelar y ponerlo a producir. Pero desde la dieta misma, los antioqueños son muy dados a que en las regiones de Antioquia todos los días comemos lo mismo, frijoles, y si no hay chicharrón o carne, uno se siente engañado. Y si no hay arroz, también está ahí. Y fuera de eso, uno le mete la mazamorra en las regiones o le mete otra cosa. O en las ciudades siempre la CPM, arroz, carne, papa, maduro, siempre aparece. Tendríamos que cambiar esa dieta por otra, tratar de aprender a comer otras cosas distintas para también ayudar a este tema de la seguridad alimentaria. Bueno, Juan, ese tema que tocas es muy importante y ya hay digamos, un movimiento a nivel mundial que se llama la dieta planetaria. Fue definida por científicos de todo el mundo y publicada en una de las revistas más importantes a nivel mundial, que es Lancet. ¿Y a qué nos llaman? Nos llaman a que todos seamos veganos o vegetarianos. No. También los nutrientes, pues respeto ese consumo solo de alimentos de origen vegetal, pero también hay personas que no siguen esas recomendaciones. Sin embargo, la dieta planetaria nos llama a eso, a consumir cada vez más alimentos naturales, frescos, como las frutas, las verduras, los granos. El tema de la dieta antioqueña, si sea repetitiva, tiene el frijol, que es un alimento súper nutritivo, pero nos llama a consumir menos carne. O sea, sí nos llama a eso, a comer menos carnes rojas, a incluir más carnes blancas, por ejemplo, el pollo y el pescado, pero casi que incluso hay un movimiento mundial donde dice un día a la semana no coma carne, ¿cierto? Entonces consuma frijol con arroz. Y sería un gran aporte. O cereales, porque llegando a ese tema, Felipe, lo que dices, ustedes dicen, pero es que igual las vacas van a crecer, las van a seguir produciendo. Un llamado es a eso, a no hacer producción extensiva, por ejemplo, sin necesidad, pero también para producir 1 kilo de carne necesitan más de 10.000 litros de agua, que es otro tema que afecta grandemente el cambio climático con el tema de las sequías y la disponibilidad de agua incluso para cocción de alimentos. Siempre retomo eso, para nosotros en Medellín nosotros abrimos la llave, tenemos agua potable, pero en cuántas regiones de Antioquia ni siquiera tienen agua para hacer unos frijoles, ¿cierto? Entonces, hay muchas, como decía Paula, hay muchas aristas en este tema de la relación de la alimentación y el medio ambiente, pero nosotros como ciudadanos lo podemos hacer, cambiando nuestra alimentación. El tema de desperdicios es fundamental. O sea, digamos, retomando, cuando los papás nos decían, no deje comida, que eso es pecado, digamos que no es tan pecado, pero pongámonos a pensar lo que ustedes decían del Banco de Alimentos, pensar que de cada kilo que se produce en Colombia se pierden 300 gramos, o sea, casi 1 libra, la tercera parte, o sea, es una cantidad muy alta, sabiendo que en Colombia y en el mundo hay muchas personas que verdaderamente pasan hambre. Diana, reiteremos ese asunto de los fertilizantes que ahorita mencionabas, que también es uno de los puntos más problemáticos. ¿Cómo abordar ese tema? Bueno, hay un llamado también, es al tema a volver a los cultivos agroecológicos, ¿cierto? No usar tantos fertilizantes químicos, porque, bueno, ustedes dirán, pero ¿de dónde sale el cambio climático? Principalmente por efecto invernadero, ¿cierto? O sea, la temperatura del planeta está aumentando. ¿Y por qué se da? Porque hay unos gases, que es el dióxido de carbono, el metano y otros gases que están dañando la atmósfera, ¿cierto? Lo que cubre la Tierra, y por eso hay más calor, por decirlo de alguna forma más simple. Y los fertilizantes producen gases de efecto invernadero, ¿cierto? Entonces, cada vez que se utilizan para cultivos, eso llega a la atmósfera y va a crear cada vez más calor en el mundo, ¿cierto? Entonces, un llamado a la agroecología, a abonos orgánicos,
estaba revisando las 100 estrategias que tiene Antioquia frente al cambio climático y una es el tema de huertas caseras, de agroecología. Entonces, es de resaltar que en Antioquia ya se tienen ese tipo de iniciativas, ¿cierto? Queremos ser carbono neutral y muchas de las estrategias que se pueden hacer para los productores y demás es eso, volver a cómo se cultivaba antes. El tema de los fertilizantes surgió porque, bueno, éramos muchos, nos necesitábamos alimentar, necesitábamos muchos alimentos, pero eso se nos está volteando, digamos, la torta en este momento. Diana, el mensaje principal es la compra también local. Ir a la plaza de mercado, ir donde el señor de la esquina y hacer la compra, evitar esos desplazamientos largos para la consecución de alimentos. Y el tema hay una campaña que es el de las frutas y verduras, pues que son como feitas, que las vemos ahí no tan bonitas y muchas veces son las que terminan desperdiciadas. Sí. Los feos tenemos también derecho. No, que no nos desperdicien. Claro. Bueno, sí, Paula. Los ñuridos, nosotros los ñuridos, la ñorida dice, esa fruta está ñurida, ¿no? Los ñuridos. Sí, eso es un movimiento que lidera un chef internacional y es consuma verduras y frutas feitas, ¿cierto? Como decía Paula y Juan. Y es que vemos que el tomate no está redondito, o sea, no podemos consumir alimentos que tienen hongos, ¿cierto? Claro. Que tienen ya pues problemas microbiológicos porque nos causan enfermedades. Pero hay alimentos con formas, o la zanahoria que tiene como 2 paticas, ¿eso en qué nos va a afectar la parte nutricional, ¿cierto? Entonces es un llamado a comprar esos alimentos y a consumir esos alimentos que son totalmente aptos para la alimentación. Y también otro tema, por ejemplo, cuando salimos a consumir alimentos, a celebrar un cumpleaños y demás, normalmente podemos ir a un sitio y pedimos el plato más grande sin saber si nos lo vamos a poder consumir. Eso es, miren que es algo muy simple que lo puedo hacer. Si yo sé que no puedo con un plato grande, entonces pido otro más pequeño, lo comparto o llevo para comérmelo en la casa, porque todo lo que queda en los restaurantes también se bota, eso no se puede obviamente servir a otra persona, entonces son actividades muy simples que podemos realizar. Diana, muchas gracias por contarnos y darnos pautas a seguir muy útiles, una conversación muy instructiva. Gracias, Diana, y a ustedes feliz jornada. por la invitación, feliz día.